Nunca olvidaré el momento en que el señor León Villaseñor, dueño de aquella mansión tan grande como su orgullo, me gritó frente a todos: «¡Eres solo la empleada!». Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho, no por el volumen, sino por la certeza con la que las lanzó, como si yo fuera un objeto más de la casa. Y sin embargo, lo que él no sabía, lo que jamás imaginó, era que yo cargaba una verdad que lo acompañaba desde antes de que él aprendiera a caminar. La vergüenza me quemó la piel, pero lo que realmente me derrumbó fue ver el miedo escondido detrás de sus ojos. Un miedo antiguo, de esos que uno no reconoce hasta que alguien lo nombra. Yo no dije nada. Bajé la cabeza, respiré hondo y me quedé inmóvil. No por sumisión, sino porque estaba cansada de huir. Las otras empleadas miraron al piso. Nadie quiso intervenir. En esa casa todos sabíamos que el orgullo de León era más frágil que un vaso de cristal. Bastaba un roce para que estallara. Y ese día estalló contra mí. Pero el destino tiene maneras extrañas de acomodar las piezas. En cuanto su voz dejó de retumbar, se escucharon pasos lentos bajando las escaleras. Pasos que él conocía desde niño. Pasos que nunca desobedeció. Doña Teresa apareció con un gesto que no dejaba espacio para dudas. El silencio se espesó como si la casa entera contuviera el aire. León se giró hacia ella, esperando apoyo, pero encontró algo muy distinto. Y allí, frente a él, la mujer que le dio la vida reveló quién era yo realmente, y por qué mi presencia en esa casa jamás fue casualidad. Mi nombre es Camila Herrera, y pasé gran parte de mi vida trabajando en casas ajenas. Limpié pisos, planché camisas, preparé comidas que jamás probé, y aunque muchos me trataron con respeto, otros creyeron que mi uniforme borraba mi historia. Pero lo que yo viví en la mansión Villaseñor cambió no solo mi destino, sino también el de la familia que juró que yo no pertenecía a su mundo. Esta no es una historia de venganza, tampoco es un cuento de hadas, es una historia real, de esas que duelen, sanan y enseñan. Una historia sobre cómo la verdad, cuando se guarda demasiado tiempo, se convierte en un nudo que termina ahogando a quien la oculta. Antes de continuar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentar tu país y tu ciudad. Me emociona saber desde dónde me acompañan: México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, España, Guatemala, Bolivia. Esta comunidad crece con cada corazón que escucha estas historias. Lo que te voy a contar ocurrió hace algunos años, pero aún puedo sentir el temblor de mis manos aquel día. Yo entré a esa casa para trabajar, nada más. No buscaba cariño ni reconocimiento, pero la vida quiso que yo fuera testigo y parte de una verdad que había permanecido enterrada por más de 3 décadas. Y aunque ese día León me gritó que yo solo era la empleada, lo que su madre dijo después desmoronó cada una de sus certezas. Porque la verdad no siempre llega gritando. A veces baja las escaleras con un paso lento y cambia todo para siempre. La mañana en que todo comenzó, parecía una más en la mansión Villaseñor. El sol entraba por los ventanales altos, iluminando los pisos que yo había encerado antes de que el resto despertara. La casa siempre amanecía silenciosa, como si temiera molestar al orgullo de su dueño. León Villaseñor bajaba a desayunar sin saludar, hojeando el periódico con la misma frialdad con la que revisaba los informes de su empresa. Yo ya me había acostumbrado, o al menos eso creía. Estaba limpiando la mesa cuando escuché un golpe seco. El periódico cayó con fuerza. «¿Dónde está mi carpeta azul?», gritó León, levantando la mirada con furia contenida. No supe qué había pasado. Apenas me giré para responder, él ya había tomado una decisión sobre mí. «Claro, seguro tú la moviste. Eres solo la empleada». Las palabras se clavaron en mi piel. Podía escuchar cómo mi respiración se cortaba mientras las otras trabajadoras evitaban mirarme. No era la primera vez que él estallaba, pero nunca lo había hecho así, con tanta carga dirigida directamente a mí. No respondí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que cualquier palabra mía sería interpretada como desafío.
Recogí mis cosas y di un paso atrás, intentando no mostrar que mis ojos comenzaban a arder. «No te quedes ahí parada», añadió él, elevando aún más la voz. Sentí que mi corazón se encogía. Eu había trabajado en esa casa durante 3 años, cuidando cada rincón con dedicação, tentando sempre mantener distancia para não criar atritos. Mas nada disso importaba naquele instante. Me giré para salir del comedor, deseando desaparecer. Fue entonces cuando se escucharon pasos lentos bajando las escaleras. Pasos que tenían autoridad sin necesitar gritar. Pasos que él siempre respetó incluso en sus peores días. Doña Teresa apareció en la curva de la escalera, apoyada en su bastón, mirando directamente a su hijo. Sus ojos no transmitían enojo, transmitían decepción. Y esa mirada bastó para que todo el aire de la habitación cambiara. «León», dijo ella con voz firme, «¿qué crees que estás haciendo?» Él se quedó inmóvil, como un niño sorprendido haciendo algo que sabía que no debía. «Madre, la carpeta desapareció y esta», señaló hacia mí sin mirarme. «Seguramente la movió». Doña Teresa frunció el ceño. «No vuelvas a hablar así, ni de ella, ni de nadie que trabaje en esta casa». León apretó la mandíbula, irritado por ser desautorizado, pero no se atrevió a interrumpirla. Yo permanecí en silencio, sin saber si debía quedarme o marcharme. Parte de mí quería desaparecer. Otra parte necesitaba escuchar lo que venía a continuación. «Camila», dijo ella suavemente, «ven conmigo». Su invitación me sorprendió. Nunca había tenido una conversación a solas con ella que no fuera sobre tareas del día. Caminé detrás de la señora por el pasillo largo, sintiendo cómo el peso de la humillación aún me apretaba el pecho. Entramos en la biblioteca, un espacio que yo siempre limpiaba con cuidado, pero donde jamás había sido invitada a sentarme. Doña Teresa cerró la puerta con lentitud, respiró hondo y me miró como quien está a punto de sacar algo que lleva años cargando. «Perdóname por lo que acabas de vivir», dijo. «Mi hijo no comprende el daño que causa cuando deja que el orgullo lo gobierne». Yo negué con la cabeza. «No tiene por qué disculparse, señora. Estoy aquí para trabajar, nada más». Pero ella se acercó, tomó mis manos y dijo algo que me desarmó. «No, Camila, no estás aquí solo para trabajar. Estás aquí porque yo te necesitaba». Sentí un escalofrío. ¿A qué se refiere?» Doña Teresa cerró los ojos por un momento. «Porque yo conocí a tu madre y le hice una promesa que nunca rompí». Mis piernas temblaron. Mi madre, muerta hacía tantos años. ¿Qué tenía que ver ella con esta casa? La verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero primero, León tenía que enfrentarse a algo más profundo que la desaparición de una carpeta. León entró sin avisar. Abrió la puerta de golpe, como hacía siempre que sentía que perdía el control de una situación. «Madre, ¿por qué la llevaste contigo? Necesitamos resolver lo de la carpeta». Doña Teresa lo miró como si viera a través de él. «La carpeta no importa, León. Lo que importa es cómo trataste a Camila». Él bufó. «Solo dije la verdad. Es la empleada». «¡Es Camila!», interrumpió su madre, golpeando el bastón contra el piso. El silencio cayó como una manta gruesa. Yo me quedé congelada. Nunca había visto a doña Teresa alzar la voz. «¿Y qué tiene que ver su nombre?», gruñó León frustrado. La señora respiró hondo, se acercó a él y puso la mano sobre su hombro. «Tiene que ver con que yo la traje a esta casa por una razón que tú desconoces». León frunció el ceño confundido. «¿Razón? Madre, no entiendo». Doña Teresa me miró buscando permiso para continuar. Yo asentí, aunque el corazón me golpeaba las costillas. «Hace 30 años», comenzó ella. «Yo tuve un accidente en la carretera que une Querétaro con San Miguel. Perdí el control del coche en una curva. Nadie se detuvo, excepto una mujer joven que viajaba con su hija pequeña. Esa mujer era tu madre, Camila». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Recordaba vagamente esa historia por una foto vieja que guardaba en un cajón, pero nunca supe quién era la mujer que mamá había ayudado. «Ella me sacó del coche antes de que explotara», continuó doña Teresa con lágrimas contidas. «Me cargó en brazos, me habló bajito para que no perdiera la conciencia,
y me salvó la vida. León abrió los ojos incrédulo. Mi madre fue salvada por la madre de ella? La señora asintió. Le prometí que nunca olvidaría lo que hizo, y cuando murió, juré que cuidaría de su hija si algún día la vida la traía hasta mí. León se volvió hacia mí, y por primera vez, me miró como un ser humano. León retrocedió un paso, como si mis ojos contuvieran una verdad que él no estaba listo para enfrentar. No sabía nada de esto, murmuró. Doña Teresa suspiró. Nunca te lo dije porque creciste creyendo que la vida te debía todo. No quería que usaras esta historia para sentirte más o menos que nadie. Necesitabas aprender por ti mismo. León se pasó la mano por el cabello, nervioso, una grieta formándose en su armadura de soberbia. ¿Y tú sabías quién era ella desde que llegó a la entrevista? La señora asintió. La reconocí por los ojos, los mismos que me miraron aquella noche entre humo y miedo. Yo bajé la mirada. No sabía nada. Siempre pensé que mamá solo había ayudado a una desconocida. Me ayudó a vivir, Camila, dijo doña Teresa, tomando mis manos. Y tú, sin saberlo, me has cuidado desde el primer día que entraste por esa puerta. León tragó saliva. Y yo te grité, te humillé. Su voz tembló, no de tristeza, de vergüenza. Fui criado para pensar que resolver los problemas era cuestión de autoridad, admitió. Pero tú me enfrentaste sin abrir la boca. Tu silencio pesó más que mis gritos. Me acerqué un poco, con cautela. No esperaba menos de alguien que no sabía la historia completa. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran un golpe justo. Camila, lo siento. Perdóname. Yo no tenía derecho. La señora sonrió, satisfecha. Ha llegado el momento de que entiendas algo, hijo. Nadie es solo nada. Todos llevamos historias que desconoces. Y esta mujer lleva una que salvó mi vida. León me miró con un brillo distinto. Aún había distancia, pero también un camino que comenzaba a abrirse. Durante los días siguientes, algo cambió en la mansión. No era la decoración, ni la rutina, ni el silencio habitual. Era León. Caminaba con un aire distinto, menos acelerado, más consciente. Cada vez que cruzábamos miradas, él sostenía la mía unos segundos, como quien intenta reconstruir un puente que él mismo destruyó. Una tarde, mientras yo tendía la ropa en el jardín, él se acercó con paso tímido. «Camila, ¿podemos hablar?» Asentí. Llevaba días esperando ese momento. «He encontrado la carpeta», confesó. «Estaba en mi oficina, donde yo mismo la dejé». Solté una breve risa nerviosa. «Entonces nunca desapareció». «Era más fácil culparte que admitir que yo había perdido el control», respondió él mirando hacia el piso. «Pero no vengo a hablar de la carpeta. Vengo a hablar de ti». Sentí mi corazón suspenderse. Mi madre me contó más sobre aquella noche. Continuó. Sobre cómo tu madre la sacó del coche, cómo la calmó, cómo le salvó la vida arriesgando la suya. Camila, si tú estás viva, si yo estoy vivo, es gracias a ella. Mi garganta se cerró. Nunca había escuchado a León hablar así, sin orgullo, sin máscara, sin postura de millonario. Yo te traté como si no significaras nada, dijo acercándose un poco. Pero tú representas la mayor deuda que mi familia tiene con alguien. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era mi intención venir aquí para cobrar nada, solo necesitaba un trabajo. Él sonrió con suavidad. Y encontraste un lugar donde pertenecías mucho más de lo que imaginas. Doña Teresa se acercó entonces, apoyada en su bastón, observándonos con ternura. Mi hijo, escucha esto con atención, dijo. Camila no vino a esta casa por lástima ni por necesidad. Vino porque la vida quiso que la promesa que hice se cumpliera. León me miró de nuevo. Camila, ¿me permitirías reparar lo que rompí? No sabía qué responder. No ese día, no tan pronto, pero sí supe una cosa. A veces la vida te coloca frente a quienes te hirieron, no para vengarte, sino para mostrarles quién eres de verdad. Y yo ya no era solo la empleada, era la hija de una mujer valiente, era la promesa cumplida de una vida salvada, era alguien que había aprendido a caminar con dignidad, aun cuando otros intentaron arrebatármela. Respiré fondo.
Puedes empezar por aprender a mirar a las personas como iguales. Él sonrió aceptando la lección. Y ese fue el primer paso, hacia un vínculo que nunca imaginamos construir. La vida me enseñó que la dignidad no se pierde cuando te humillan. Se pierde cuando uno acepta las palabras que otros dicen desde su propio vacío. Aquel día en la mansión, creí que mi valor dependía del lugar donde trabajaba. Pero descubrí que mi historia, y la de mi madre, tenían un peso que ni siquiera quienes me insultaron podían borrar. León cambió. No de un día para otro, pero cambió. Aprendió a escuchar antes de gritar, a mirar antes de juzgar, a agradecer antes de exigir. Y yo aprendí que a veces el perdón no es para quien te lastimó, sino para liberar el corazón propio. Si esta historia tocó tu alma, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y escribir tu país y ciudad. Gracias por escuchar una historia que, como muchas en la vida, nace del dolor y termina en verdad.